La primera cosa que recuerdo es estar debajo de algo. Era una mesa. Veía la pata de una mesa. Veía las piernas de la gente y una parte del mantel colgando. Estaba oscuro allí debajo. Me gustaba estar ahí. Debía haber sido en Alemania. Yo debía tener entre 1 y 2 años de edad. Era en 1922. Me sentía bien bajo la mesa. Nadie parecía darse cuenta de que yo estaba allí. La luz del sol se reflejaba en la alfombra y en las piernas de la gente. Me gustaba la luz del sol. Las piernas de la gente no eran interesantes. No eran como el trozo de mantel que colgaba, ni como la pata de la mesa, ni como la luz del sol. Luego no hay nada. Luego un árbol de Navidad, velas, adornos de aves con pequeños racimos de frutas en sus picos, una estrella, 2 personas mayores peleándose, gritando, gente comiendo, siempre gente comiendo, yo también. Mi cuchara estaba doblada de tal forma que si quería comer, tenía que cogerla con mi mano derecha. Si la cogía con la izquierda, se apartaba de mi boca. Yo quería cogerla con la izquierda. My mind makes noises too much. Nacido en Alemania el 16 de agosto de 1920 con el nombre de Heinrich Karl Bukowski en Andernach, hijo de un oficial norteamericano y de un alemán. Su familia se trasladó a Estados Unidos cuando tenía 3 años a causa de la crisis de la economía alemana, debido a situaciones tales como aumento de los precios, de los tipos de interés, modificaciones del tipo de cambio y abandono de la moneda como unidad de intercambio. Después de la Primera Guerra Mundial, mudándose a Baltimore, el joven Bukowski creció en un barrio pobre y durante la Gran Depresión Económica iniciada en 1929, hubo de soportar la miseria y los castigos de su padre. Bukowski describe a su padre como un hombre tosco y desdichado, que se creía superior a las personas que servía y a los vecinos del barrio en que vivía. Además era un hombre sádico y cruel que le pegaba por las faltas más insignificantes. Solía llevarlo al cuarto de baño y golpearlo con un suavizador de navajas. La madre contemplaba las palizas sin inmutarse, y cuando el niño lloraba pidiendo clemencia, ella le decía que su padre sabía lo que hacía. A raíz de esto odió a su padre y le perdió el respeto a su madre. Gran parte de esta etapa de su vida la relata en su novela, que en español fue traducida como La cena del perdedor, escrita en 1982, y cuyos primeros párrafos pudimos escuchar en el principio de este video. Entrando a la pubertad, el rostro de Bukowski se llenó de acné, lo cual lo llevó a ser un muchacho retraído que causaba cierto desagrado en los demás, en especial en las niñas. Bukowski recordaría tiempo después que la única persona que lo trataba con amabilidad era la enfermera que lo atendió durante su tratamiento. Los médicos lo trataban como si fuera un monstruo y cuentan que enseñaban en él dolorosas técnicas nuevas sin tener en cuenta sus sentimientos, y que él se resistía a llorar pues aprendió a controlarse soportando las palizas que recibía en casa. En su lucha contra el dolor, el niño desarrolló una especie de estoicismo ante la adversidad que se convirtió en un rasgo esencial de su carácter. El problema de acné, que no solo le causó el rechazo de los demás jóvenes, también le impidió asistir muy seguido a la escuela, debido a la necesidad de asistir a frecuentes valoraciones médicas. Durante sus trayectos al hospital descubrió la Biblioteca Pública de Los Ángeles, donde encontró consuelo y diversión en la literatura. Escribe: las palabras no eran obtusas, sino cosas que hacían vibrar tu mente. Si las leías y permitías que su hechizo te embargara, podías vivir sin dolor, con esperanza, sin importar lo que pudiera suceder. Es también en esta época, cuando tenía alrededor de 16 años, que descubre su segundo consuelo, el alcohol. Su apariencia tosca le ayudaba a conseguir con facilidad que se le sirviera en los bares. Estudió periodismo mientras trabajaba en varios oficios, desde lavaplatos hasta paracoches, pero no llegó a graduarse y llevó una vida dispersa, entregada al alcohol y a un vagabundeo sin rumbo. De aquella época son sus primeros poemas y también algunos cuentos que publicaría a partir de 1940. Charles siempre había sentido una gran vocación hacia la literatura, y en el año 1944, cuando cuenta con 24 años de edad, el History Magazine publica su relato corto Secuelas de una larguísima nota de rechazo. A los 2 años consigue nuevamente que otro de sus relatos vea la luz. Se trata de 20 Things from Castledown. Durante sus primeros años se mantuvo agazapado en publicaciones editoriales underground, donde se volvió una especie de héroe contracultural.
Cuenta la leyenda que cuando Charles tenía 49 años, un editor, John Martin, maravillado por su obra, le ofreció pagarle una mensualidad para que dejara su trabajo en la oficina postal y se dedicara de tiempo completo a escribir su primera novela, que resultaría ser El cartero, publicada en 1971. En sus obras retrató toda una galería de personajes estrafalarios y marginales: prostitutas, alcohólicos, vagos, buscavidas, jugadores arruinados y bravucones que circulan como sonámbulos o pícaros por una ciudad que los rechaza. Varios títulos de sus obras hablan por sí solos de sus líneas argumentales: Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, publicada en 1972, o Escritos de un viejo indecente, que vio la luz en 1969. Es a finales de la década de los 60 que un personaje empieza a aparecer de forma recurrente, llamado Henry Charles Hank Chinaski, siendo el alter ego literario de Bukowski. Aparece en 5 de sus novelas, en historias cortas y poemas, así como en las películas Factotum y Barfly. Su primera aparición la hizo en Un hombre lo suficientemente loco para vivir con bestias, de 1965. Seguidamente aparecería en Cartero, la novela de 1971, Al sur de un norte falso, 1973, Factotum, 1975, Mujeres, 1978, Jamón en centeno, 1982, Música de cañerías, 1983, Hollywood, 1989 y Guiso septuagenario, 1990. También es mencionado brevemente en la última novela de Bukowski, Pulp, de 1994. La biografía de Chinaski es muy similar a la de Bukowski. Las únicas diferencias radican en que Bukowski tuvo una hija, una vida sexual temprana menos activa y mucho más cuidado con el dinero, pues era responsable de Marianne Louise Bukowski. Se puede ubicar a Bukowski en el contexto del pensamiento decadentista, partiendo de un enfoque orientado al existencialismo, donde se define el decadentismo como un estado de decepción, desorden y confusión espiritual ante los paradigmas vigentes, tal como ocurre en Bukowski, el decadentista. Hace de la crisis no el objeto de reprobación, ni un trampolín para un salto hacia adelante, sino que la hace su propio destino, su último refugio, y encuentra en esta degradación su complacencia y casi una exaltación de su propia falta de sostén. La poesía de Bukowski, al que le gustaba vanagloriarse de haber escrito su primer poema con 35 años, está marcada por un realismo descarnado y lírico a un tiempo, explícito, tierno en ocasiones y brutal en otras, abundante en datos autobiográficos, personalismo y pleno de humor ácido y desencantado. Como sus narraciones, sus poemas son vitales y vitalistas, pero también muy mortales, y están llenos de drogas, alcohol y sexo. Gracejo, profundidad, cultura y humor, todo ello envuelto en un lirismo que a veces es hondo y a veces remedia la superficialidad sin conseguirlo. Nunca abandonó su producción en verso, que con los años se fue haciendo más directa, más sobria, como En el amor es un perro del infierno, de 1974, o La última noche de la tierra, de 1992. Bukowski escribió más de 30 poemarios que le han acreditado como gran poeta. Cuando se lee a Bukowski, además de dar incontables menciones a las apuestas del hipódromo, los boxeadores, las prostitutas y la bebida, también hay menciones a los animales, en especial a perros y gatos. Parece que Bukowski los considera las criaturas más nobles del mundo. En ocasiones se compara con ellos y en otras los ocupa para desvirtuar a la sociedad misma. Esta predilección por el lado animal lo acerca un poco al vitalismo nietzscheano, aunque obviamente no con la misma complejidad. Hay coincidencia en su visión de la vida como una lucha interminable de fuerzas que es común a todos los organismos vivos. Bukowski coincide entonces en 3 motivos fundamentales de la simbiosis entre decadentismo y existencialismo: el antinaturalismo, el simbolismo y el hermetismo. Antinaturalismo, como horror por la vanidad, lo cotidiano y lo convencional, como en la atormentada búsqueda de Kierkegaard por lo singular, es decir, categoría metafísica y solicitud vital en que la naturaleza queda rebajada a la condición del mundo de la objetividad y de la necesidad. Simbolismo, entendido a partir de una realidad que no se puede aprender sino simbólicamente, solo mediante la interpretación. La naturaleza no vale, por lo que la razón y la experiencia aprenden de ella, pues desde este punto de vista es más bien exasperadamente monótono, uniforme y convencional. Lo que vale es precisamente la razón de lo que en ella se revela, de lo que ella es, no como realidad, sino como un símbolo.
Hermetismo. En tanto que se está obligado a crear un lenguaje propio, dándole un nuevo uso al lenguaje existente, haciendo más sugestivas y subjetivas a las palabras para que tengan ecos profundos y plasticidad propia, y cuya significación vaya más allá del signo y de la cosa significada. Es la necesidad de violentar el lenguaje para poder apreciarlo. Resalta lo escrito entre líneas, tanto más rico de resonancia formal, cuanto más pobre es de significado real. Es a través de su escritura como Bukowski va enseñándose a sí mismo el camino para pasarla lo mejor posible mientras la muerte hace su trabajo. Si bien pensar en la muerte lo hace ser más reflexivo, especialmente en sus últimos años de vida, no parece angustiarle demasiado. Dice entonces: no hay que lamentarse por la muerte, sino por las vidas que la gente vive o no vive hasta su muerte. No hacen honor a sus vidas, las mean encima. A su muerte en 1994, a los 74 años de edad, poco después de terminar su última novela, Paul, Charles Bukowski dejó en su estela medio centenar de libros, pero también unos abundantes archivos de material inédito o publicado únicamente en revistas underground y periódicos de índole diversa. Aquí se reúnen 36 piezas que, a decir de John Martin, su editor desde la década de los 60, constituyen el eslabón perdido en la obra de Bukowski, que de súbito hace que todo adquiera sentido. En efecto, hay ya muestras de su pericia narrativa desde sus primeros cuentos publicados y de su peculiar forma de escribir, a caballo entre la autobiografía y la ficción, con ejemplos tan destacados como La noche que nadie se creyó que fuera Allen Ginsberg o El Cristo de Plata de Santa Fe. Los volúmenes recopilatorios póstumos albergan también ensayos de carácter literario, a modo de manifiestos que permitan rastrear la evolución del autor y su afianzamiento de una estética ferozmente personal. Eso nos permite constatar cómo, tras la deliberada pose de malditismo y rechazo por la alta cultura, hay en Bukowski un notable bagaje literario y musical. Posiblemente Bukowski es el poeta y escritor maldito más leído de los últimos años, en especial a partir de su muerte. La fluidez y sencillez de su escritura, así como la crudeza con que describe su mundo, hacen que leer un cuento o un poema suyo produzca la sensación de beber un vino barato o una cerveza dejada al sol. Con todo, su lectura procura un placer un tanto superficial, que nos permite celebrar con el escritor el orgullo de ser un perdedor. Bukowski invita a la borrachera de los rezagados del sistema capitalista. Podremos ser gordos, feos, pobres, borrachos o desempleados, y a pesar de eso se puede subsistir. Tener sexo con una puta tan perdedora como uno mismo, y no aspirar a nada. Sin embargo, también se puede esperar todo. Uno se puede sentir a gusto siendo así. Después de leer a Bukowski viene la resaca, y esa precaria sobriedad da paso a su vez a un deleite más personal todavía, el del encuentro con el pensamiento, el análisis y las sentencias que hay en la obra del escritor. Es decir, luego de sumergirse en el contexto de la podredumbre, tú, amable lector o lectora, descubres a un escritor de ideas. Así la decadencia no renuncia a un estado de conciencia, o, en otras palabras, la vida de Bukowski cobra interés cuando éste la escribe, y su lectura favorece la reflexión cuando se alcanza la sobriedad. Se hace a un lado el estereotipo y dejamos de recrear su narrativa en nuestro propio contexto. Le hacemos a un lado la botella y a la prostituta que nadie quiere. Nos levantamos, nos ponemos la chaqueta polvorienta y salimos de nuevo al bar que nos espera. Te ha hablado Astra, agradeciéndote el tiempo que le diste a este canal y la atención al video. Eres libre de dejar un like, suscribirte o pasarte por mis redes, en las que hallarás publicaciones que te ayuden a disfrutar aún más del contenido.